Hola, buenas noches. Bienvenidos a todos ustedes. Estamos en la quinta lección de este curso Identificación Espiritual y el tema de hoy es el bautismo. Empezamos con una oración. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por las bendiciones que nos das en las aguas del bautismo. Abre nuestros corazones a tu verdad mientras estudiamos tu palabra hoy. Ayúdanos a apreciar este lavado de renacimiento y renovación a través del Espíritu Santo, por el cual nos visiste con Cristo, nos limpiaste del pecado y nos adoptaste en tu familia. Amén. Los objetivos de esta lección son los siguientes: examinar la evidencia bíblica que el bautismo es algo que Dios hace para con nosotros, o sea, es algo poderoso. B, comparar lo que las iglesias dicen sobre el bautismo. Y C, hacer una lista de los puntos bíblicos para bautizar a los bebés. Así que tenemos bastante que hacer. Y ya que somos un grupo pequeño en este momento, no vamos a dividirnos en las salas de grupos pequeños. Vamos a hacer esta actividad juntos en nuestro grupo aquí. Y la pregunta es, cuente una experiencia que ha tenido con el bautismo. Puede ser suya, su propio bautismo o el bautismo de otra persona, la experiencia de otra persona. ¿Quién quiere compartir su experiencia o la experiencia de otra persona? Mismo, profesor. Sí, Nimia. Bueno, la experiencia que es maravilloso, pues cuando ya estamos en nuestra iglesia, primeramente nosotros ya estamos evangelizados, estamos caminando con Cristo, se ve la perseverancia en el estudio de su palabra, en la asistencia a las asambleas como participante, pues, y luego siempre hacen un acto para el que solicita el bautismo. Y bueno, bajamos por inmersión a las aguas. Ese es nuestro proceso este, para bautizarnos, ¿ok? Y bueno, es maravilloso, pues, cuando uno testifica al mundo, ¿verdad? Que somos de Cristo y que estamos, como se dice, sumergidos en Él, que estamos, dejando el mundo y siguiendo a Cristo. Para nosotros es dar testimonio público de que hemos sido salvados por su gracia y su misericordia, profe. Gracias. Gracias, Nimia. ¿Alguien más quiere compartir su experiencia con el bautismo? Pueden escribir sus respuestas en el chat también. Tan mudos, tan mudos. Vamos. Dios le bendiga, profe. Sí, hola Virginia, ¿cómo está usted? Dios le bendiga, bendecido día, amén. Bueno, yo mi experiencia con el bautismo fue que cuando yo llegué a mi congregación, me dijeron que si ya estaba yo bautizada y les dije que sí, pero ahorita lo entendí ya profundamente porque ahorita, para mí, a nosotros, en la forma de que en mi congregación se bautizan cuando ya está la persona mayor, cuando ya tiene conciencia en sí mismo la persona de decisión y voluntad de decisión. Pero en realidad ahorita, viendo el video,
qué hermosa enseñanza, porque de hecho de que somos ya ahora sí coherederos del pecado, ¿verdad? De nuestros primeros padres, Adán y Eva, pues entonces sí necesitamos, ¿verdad? Y yo para mí, amado hermano, yo lo siento así, ¿verdad? Que el bautizo es el principio de la fe para mí. Es lo que yo Amén. pude entender en el video. Entonces, sí se debe de bautizar. ¿Por qué? Porque aunque no tiene conciencia, pero es el principio de la fe en un niño, tanto como en un niño como porque no es en el pensamiento, sino en el corazón. Entonces es lo que yo le entendí y sí, me gustó mucho la explicación, la verdad. Y ahora ya lo puedo entender. Así es, Amén. 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 Excelente. Gracias, Virginia. Y una persona más, Ramón. Ramón, su micrófono. Mi experiencia con el bautismo, puedo decirle, pastor, que y cada se oye, se escucha ahora, pastor. Sí, ahora sí. Sí, mi experiencia con el bautismo que hago, no casi ni se puede explicar con palabras en el sentido de que sentí cuando fui bautizado, lo hice con ese sentido de que con un mandato del Señor que inmediatamente fue efectuoso, que se dependió de mí. Y realmente hoy estudiando el poder que tiene el bautismo, me doy cuenta el poder que tiene el bautismo para perdonar. Eh, eh, por- Porque realmente lo que sentí, como esa paz, como que una carga se me quitó. Sentí como que mi vida pues, es otra en ese momento. Entonces hoy comprendo realmente el poder que tiene el bautismo. Aunque como se decía en el video, muchas congregaciones no lo explican de la manera como Academia Cristo no lo explica, pero sí puedo testificar que lo que yo sentí hoy lo confirmo a través del conocimiento de lo que estamos aprendiendo, que sí el bautismo tiene un poder. Gracias, pastor. Gracias, Ramón, y gracias a los que compartieron sus experiencias. Vamos a hablar acerca del bautismo hoy, con una pregunta para empezar. ¿Qué hace el bautismo? ¿Cuáles son las enseñanzas sobre el bautismo en las iglesias? Pues primero hay un debate y vamos a examinar las escrituras para encontrar las respuestas. Algunas iglesias dicen o dan la impresión que el bautismo es algo que Dios hace por nosotros. Así que si lo imaginamos como si fuera una flecha, la flecha estaría apuntando abajo desde Dios hacia nosotros. Y otras iglesias dicen el bautismo es algo que nosotros hacemos para Dios. Así que si fuera una flecha, empezaría aquí en la tierra y iría hacia Dios, apuntando arriba. ¿Ok? ¿Qué dice la Biblia? Según la Biblia, ¿qué hace el bautismo? Veamos lo que dice la Biblia. Primero, tenemos este versículo de Hechos, capítulo 2, versículo 38 a 39. Y dice, Pedro les dijo, arrepiéntense y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, para todos los que están lejos y para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame. Así que vemos algunas palabras de poder aquí. Perdón, el don del Espíritu Santo. Vemos que la promesa es para todo el mundo allí. También tenemos el primero de Pedro 3:20 y 21, que dice,
Está hablando acerca del Antiguo Testamento, acerca del diluvio, y hace una comparación entre las aguas del diluvio con el bautismo. Dice, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Ahora tenemos la parte del bautismo que dice el bautismo que corresponde a esto. Ahora nos salva. Vemos una palabra de poder aquí. De hecho, una de las palabras más importantes en la Biblia, la salvación. Y vemos que el Espíritu Santo usa el bautismo. El bautismo es un medio de gracia, es una herramienta del Espíritu Santo para salvarnos, para darnos la fe, para darnos la salvación, para darnos la vida eterna. No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. También tenemos este pasaje de Tito, dice, Dios nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Aquí tenemos otro nombre del bautismo. Habla acerca del lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Otra vez, ¿dónde está el poder? En Dios. ¿Qué está haciendo Dios? Está usando el bautismo para regenerarnos, para salvarnos, para renovarnos. Juan 3, 5 a 6 dice, Jesús le respondió, de cierto, te digo que el que no nace de agua, hablando acerca del bautismo, no, y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Los que nacen de la carne, carne es. Lo que nace del Espíritu, Espíritu es. ¿Dónde está el poder? Pues el Espíritu Santo usando el bautismo aquí. Tenemos otros versículos que hablan acerca del poder del bautismo. Porque todos ustedes, los que han sido bautizados en Cristo, están revestidos de Cristo. Tenemos una ropa nueva. Y en Efesios 5 habla acerca de la relación entre maridos y esposas y hace una comparación aquí. Esposos aman a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra, que es una referencia al bautismo aquí. Así que cuando la Biblia habla acerca del bautismo, habla acerca de algo poderoso que el Espíritu Santo usa. ¿Cuáles son sus preguntas? Ramón. Sí, mi pregunta, yo estoy claro con ese tema, pero es bueno que usted nos amplíe sobre la polémica que genera lo que decía el video de muchas enseñanzas que no creen que los bebés pueden ser bautizados. Y obviamente, conforme a lo que usted ha disertado en la palabra ahora mismo, los textos bíblicos, lo que pasó en el diluvio y lo que manda los escritos de hecho, cuando Pedro dice arrepentido para que reciban perdón de pecado, yo he entendido claramente que sí, los bebés, al igual que nosotros, necesitan ser bautizados para recibir el perdón de Dios y a través del bautismo recibir la fe del Espíritu Santo en su corazón. Porque algo que explicó el video, que no es por el entendimiento de los conocimientos, sino a través de la fe en el corazón que se recibe. Entonces, yo estoy claro con eso, sí, que los bebés no hay ningún inconveniente que se pueda bautizar. Pero yo sé que es muy controversial por las enseñanzas que hemos recibido más en América Latina. Sí, y lo tomamos Pero estamos de paso a acuerdo, paso. pastor. Lo tomamos paso a paso. La lección anterior hablamos acerca del pecado y que todo el mundo es pecador y que todo el mundo necesita la gracia. Hoy hablamos acerca y en este paso, y vamos a hablar acerca de otros pasos, en este paso vemos que el bautismo sí es poderoso
Y luego veremos más evidencia bíblica sobre el bautismo de los infantes. Sí, gracias, Ramón. Niña. Ajá, mi pregunta. La Iglesia Católica es la que regularmente o siempre tiene la costumbre de bautizar a los niños, ¿verdad? Entonces, mi pregunta, si el bautismo tiene la salvación, si nosotros sabemos que la salvación es por gracia, ¿verdad? Entonces, si un niño es bautizado, ya quiere decir que él es salvado. Pues la fe es como una planta. Si uno tiene una planta, hay que regarla, hay que darle agua. Ajá. Lo mismo con la fe. Si una persona tiene fe y no riega, no da agua, no le da la palabra de Dios, esta fe se marchita y se muere. Lo mismo puede hacer con nosotros y con un bebé, con un niño. Ajá. Y entonces una persona que muere sin ser bautizado, por ejemplo, pues. Pues Dios dice que alguien quien tiene fe en Él como su Salvador es Ajá. salvado. Ahora Dios usa los medios de gracia para darnos la fe y para fortalecer la fe. Así que uno puede llegar a ser creyente leyendo la Biblia solo y esa persona Uh-huh. tiene fe. Una persona puede ser bautizado y tiene fe. Una persona puede ser bautizado y estudia y muere cuando tiene 100 años y esa persona tiene fe. El asunto es la fe y el Espíritu Santo obra la fe en nuestro corazón a través de los medios de gracia que es el Evangelio en la palabra y en los sacramentos. Ok, gracias. Gracias, niña. Narcisa. Sí, pastor, quería comentarle hace un momento, pero no podía abrir el micrófono. Yo le voy a hablar de mí para que sea más claro, ¿no? ¿Verdad? Yo tuve una experiencia cuando me bautizaron, creo que de 22 años, me llevaron a un río que casi me ahogo. Entonces, de ese bautizo yo no me acuerdo porque casi me lleva la corriente y eso fue horrible. Pero yo le llamé a mi hermano mayor, que tiene como 80 y pico de años, y yo soy la última, ya mis padres están fallecidos, y la inquietud, yo le estaba contando de Academia Cristo y de las enseñanzas que ustedes estaban dando. Y mi hermano me sale con una hermosa sorpresa y me dice, hermanita, le voy a decir algo, de todos los hermanos y toda la familia, a la única que se la bautizó de chiquitita fue a usted. Me dijo, a mí. Y otra cosa que me dijo, que ninguno de ellos creen en Jesucristo, pero que desde chiquita yo siempre estuve en la iglesia y quise hacer inclusive la primera comunión, yo hice la renovación, eso realmente se había ido de mi mente completamente. Entonces, al ver el video, se me vino tantos recuerdos que es hermoso, ¿no? ¿Verdad? Es hermoso porque es un acto también de fe, tanto de los padres, porque nosotros vemos ahora, y yo le digo porque en la situación y en el medio ambiente que que me desenvuelvo, he visto y me han venido a contar niños pequeños, o sea, estamos hablando de niños de 6 años, niños de 5 años, que hacen cosas que los padres hasta se asustan y dicen, pero, y aún chiquititos, ¿por qué? Porque el pecado no es que los niños son pecadores, pero heredamos el pecado porque todos estábamos pecados, todos estábamos muertos. Y si hablamos que todos estábamos muertos, yo ahora entiendo que los niños, si no se bautizan, pues también estarán muertos. Y si pasa algo, que si, por ejemplo, como alguien a mí me preguntó, ¿y qué pasa si los niños no van al cielo? Entonces, mi respuesta, si no van al cielo, pues tranquila, tampoco van al infierno. Entonces, pero yo sí lo entiendo ahora muy bien, como dijo el hermano Ramón. Yo estoy bien clara en eso y contenta porque realmente yo quería bautizarme de nuevo, pero con lo que me dijo mi hermano, que soy la única que me han bautizado y la única que siempre
he estado ahí en la iglesia y he cogido los sacramentos y todo, siempre he sido yo. Así que me toca a mí ahora llevar la siembra. Eso era, pastor. Gracias. Gracias. En el chat dice, ¿qué cantidad de agua debemos usar para el bautismo? Pues lo importante es la palabra de Dios. El poder es la palabra de Dios. El poder no es la cantidad de agua. Así que, y también la palabra bautizar en la Biblia es una palabra general que dice, que quiere decir aplicar agua. Así que puede ser por inmersión, puede ser rociar, puede ser mucha agua, puede ser poca agua. Lo importante es la palabra de Dios. Gracias. Juan. Pastor, con respecto a lo que estábamos hablando, ahí tomaba las palabras de la hermana Nimia, ¿verdad? Que preguntaba por una persona, ¿verdad? Que quizás esté llegando a sus últimos días de vida y no se ha bautizado. Podemos entender, de acuerdo a lo que usted nos está diciendo, mientras esta persona tenga la fe, ¿verdad? En nuestro Señor Jesucristo y crea que Él es nuestro Salvador, no es necesario quizás poder hacer este bautismo. No es como en algunas iglesias dicen, no, es que usted tiene que bautizarse sí o sí, pero uno de repente piensa una persona que quizás está en sus últimos días y siempre se lleva a, no sé, porque hay que llevarlo a un río a hacer por inmersiones de pucho, una persona que está enferma, la voy a llevar, la voy a matar. Se podría hacer quizás un bautismo, ¿verdad? Si la persona cree, hacer como dice usted, con un poquito de agua y sería, ¿verdad? ¿Se puede hacer así, de esa forma? Sí, sí, así es. Estudiando la palabra de Dios, no entiendo por qué alguien no quisiera bautizarse, porque vemos el poder, vemos tantas bendiciones en el bautismo que Dios nos da. Así que me pregunto por qué alguien quisiera no bautizarse. Pero sí, el bautismo es algo que es una de las herramientas del Espíritu Santo para obrar la fe y fortalecer la fe en nuestro corazón. Así que uno puede ser creyente leyendo la Biblia, pero en la misma Biblia va a toparse con versículos sobre bautismo y es, va a querer bautizarse. ¿Qué es este bautismo? Yo quiero bautizarme. Como el etíope eunuco, cuando examinamos la escritura y hablaba con Felipe, el evangelista, dijo, yo quiero ser bautizado. ¿Qué me impide ser bautizado? Eso es la reacción de uno estudiando la Biblia, viendo el poder de Dios, la bendición de Dios en el bautismo. Pastor, y en el caso que le pongo yo hipotético, que sea una persona que, no sé, yo recién llegué y está a punto de fallecer y le vengo a presentar el Evangelio de Jesucristo. A eso me refiero, más que una persona que haya estudiado. Claro, el que estudió va a entender que sí se tiene que bautizar, pero una persona que yo llegue en el último momento para que él parta, ¿verdad? Y se le presente el Evangelio en ese momento, así como de emergencia. Sí, sí, pues voy a compartirle la noticia acerca de su Salvador. Ujú. Ok, ok. Bien, vamos a regresar a la diapositiva, a la presentación aquí. Gracias por todas sus preguntas. Bueno, ahora hemos visto lo que la Biblia dice sobre el bautismo. Ahora vamos a comparar lo que algunas iglesias dicen sobre el bautismo. Muchas iglesias protestantes, bautistas dicen esto. El bautismo es un acto de obediencia que simboliza la fe del creyente en un Salvador crucificado, sepultado y resucitado. La muerte del creyente al pecado, la sepultura de la antigua vida y la resurrección para andar en novedad de vida en Cristo Jesús. Ok, está hablando acerca del bautismo como si fuera una flecha apuntando arriba, de nosotros hacia Dios. Nosotros en la Academia de Cristo, en cambio, decimos, creemos que también por medio del bautismo, el Espíritu Santo aplica el Evangelio al hombre pecaminoso
regenerándolo y limpiándolo de toda iniquidad. El Señor señala la bendición del bautismo cuando promete: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Lo que veo aquí es el poder y la bendición del bautismo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, seguimos con la siguiente pregunta. No, Nimia. Ajá. Cuando, ok, una persona, por ejemplo, confesó a Cristo, o sea, es creyente, conoce la palabra y es creyente, ajá, pero muere sin el bautismo, pues no llegó a bautizarse. Sí, ¿Qué veamos. pasa? Sí, Ajá. vea este versículo aquí: el que creyere y fuere bautizado será. Y la segunda parte de ese versículo dice, voy a buscarlo para leerlo directamente. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Fíjense en eso. Ajá. No dice, mas el que no creyere y fuere bautizado será condenado. Solo dice, Ajá. más el que no creyere. El asunto es la fe. La El fe. asunto es fe. Si uno tiene fe, es salvo, es perdonado, es hijo de Dios. Ujú. Bueno, le estoy diciendo, profe, porque, por ejemplo, mi esposo, él muere, pero era creyente, más no llegó a ser bautizado. ¿Ves? Entonces, con este dilema de que sí, que no, entonces hago la pregunta por eso, porque es eso, esa segunda parte es el que cree, ¿verdad? Porque todo aquel que creyere será salvo, ¿verdad? Y no será condenado, porque ha creído en nuestro Señor Jesucristo. Bueno, gracias. Amén, sí. Una pregunta, pastor, una pregunta rapidita. Sí, Sí. Lo que pasa aquí, mire, que yo he visto, ¿verdad? Que aquí casi en las iglesias, ¿verdad? Evangélicas, algunas, no todas, que a veces lo ponen como un protocolo. Entonces, por eso mucha gente, o sea, muchos de los bautizados caen después, no siguen el camino, porque como yo dije que como es el principio de la fe, y entonces, sí, casi como que estás obligando a la persona, ¿no? Entonces, por eso a veces en el lapso del camino del Señor no aguantan. ¿Por qué? Porque como es el principio de la fe, según yo, ¿verdad? Pienso así, por eso ellos caen, porque no están cimentados en la fe que es Cristo Jesús. Ahí dígame a ver si estoy bien o estoy mal. pues hay que recordar que el bautismo no es la entrada en una denominación, es la entrada en el reino de Dios. Así que Ah. el bautismo es importante y queremos hablar acerca de él, queremos hablar acerca de la bendición de él. Muchas iglesias lo toman como si fuera la entrada en su propia iglesia y eso no es correcto. Se bautiza muchas veces. Las promesas de Dios son firmes, así que duran. Oh, Bueno, eso sí es verdad, profesor. Ese, como dice la hermana, como que un protocolo, y usted dio un ejemplo ahorita del eunuco, ¿verdad? Que dijo que impide que yo sea bautizado. Si creen, le dijo, ay, que Felipe, ¿verdad? Le dijo, si crees, bueno, y había agua y él fue bautizado. Entonces, eso sí, yo he estado en realidad muy de acuerdo porque también hay un sobrino y tiene como 4 años de creyente
y por cuestiones, pues, que tiene que ir a un pueblo, ir al otro, que para allá, que para acá, y todavía no le han dado el bautismo, ¿ves? Entonces, ¿por qué? Porque no ha perseverado en una sola iglesia, como usted dice, como que si fuera la entrada para la iglesia y no la entrada para el cielo, ¿ves? Entonces ahí sí estoy de acuerdo con la hermana, con usted, que verdaderamente pues no puede haber un protocolo, sino que la persona que cree y quiere ser bautizado, desea, debe ser bautizado. Gracias. Con la siguiente pregunta tenemos, ¿para quién es el bautismo? Y otra vez, las iglesias usualmente se dividen en dos opiniones. Dicen, el bautismo es para personas de todas las edades, y otras iglesias dicen, solo las personas que han alcanzado cierta edad deben ser bautizadas. Otra vez, vamos a la Biblia para ver lo que dice. Mateo 28 dice, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y de hecho aquí vemos la institución del bautismo. ¿Qué es el bautismo? La aplicación de agua y las palabras de Dios. Te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vemos aquí una frase muy importante, a todas las naciones, a todas las naciones. Es una frase muy inclusiva. No puede ser más inclusiva. Todas las naciones. También vemos en Hechos capítulo 2, dice Pedro les dijo, arrepiéntense y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa, y este parte es clave, es para ustedes y para sus hijos. Tenemos algo muy importante ahí para sus hijos, para todos los que están lejos, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame. Pero ¿qué dicen algunas iglesias? Dicen, el bautismo es un paso de obediencia subsiguiente a la fe en Cristo. Es la proclamación de esa fe en Jesucristo, una declaración de sumisión a Él. En base a lo anterior, el bautismo infantil no es una práctica bíblica, dicen ellos. Un infante no puede poner su fe en Cristo. Un infante no puede hacer una decisión consciente de obedecer a Cristo. En cambio, nosotros en la Academia de Cristo decimos esto. Creemos que la bendición del bautismo es para toda la gente, como afirma Mateo 28:19, incluyendo a los infantes que son pecaminosos y por tanto necesitan la regeneración efectuada por medio del bautismo. Hablamos en la lección anterior acerca de la fe y que el Espíritu Santo puede obrar la fe en el corazón de un bebé. Y hablamos acerca de la necesidad del bautismo. Los bebés son pecadores, necesitan lo que Dios da en el bautismo. También vimos qué es la fe. La fe es más que una cosa de la mente, sino una cosa del corazón. Un bebé puede amar a su mamá, aunque no puede expresarse y decir, te amo mamá, pero ese bebé ama a su mamá. Así que hay una cosa más profunda que el entendimiento y el poder de expresarse así. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Seguimos. ¿Qué razones dan muchas iglesias para no bautizar a los niños? Pues algunos dicen el bautismo es un acto de fe y los bebés no pueden creer. Hemos hablado acerca de eso. Hemos hablado acerca de
de la fe en Juan el Bautista cuando estaba en el vientre de su mamá. Hemos hablado acerca de qué es la fe. La fe es un asunto del corazón. Hemos hablado acerca del poder del Espíritu Santo para obrar la fe en el bebé. Así que podemos descartar esa parte. Otra cosa que otras iglesias dicen es Jesús fue bautizado de adulto, así que debemos seguir su ejemplo. En la Biblia vemos dos cosas. Vemos descripciones de lo que pasó y vemos mandatos, prescripciones. Jesús también fue bautizado en el río Jordán, pero nadie dice que el único bautismo que vale es el bautismo en el río Jordán. Es una descripción, es algo que pasó. Seguimos el mandato de Cristo más que una descripción. Cristo nos dijo que bauticemos a todas las naciones. Así que bautizamos a todas las naciones. Así que descartamos esa parte. Siguiente. No hay ejemplos de bautismos de infantes en el Nuevo Testamento. Otra vez, seguimos el mandato de Cristo. Y también vemos que en Hechos capítulo 2 decía que el bautismo es para los hijos. Y también vimos hay ejemplos en el Nuevo Testamento de casas enteras, familias enteras, quienes fueron bautizadas. Así que descartamos esa parte también. ¿Cuáles son sus preguntas? Vamos a seguir. ¿Qué razones bíblicas se mencionaron en el video? Por- sobre- Ajá. Sí, Niña. Bueno, vimos, por ejemplo, cuando el carcelero de Filipo cree, ¿verdad? Y va a su casa y toda su familia es bautizada, pues, con él. Y dice que hubo mucho regocijo. ¿Ve? Entonces ahí vemos en parte lo que la hermana estaba comentando. Ahí no hubo protocolo. Y cuando donde Lidia también fueron bautizados. Entonces, bueno, Amén. son entonces a lo mejor dogmas de cada iglesia o doctrina de las iglesias, no sé cómo llamarlo, pues. Amén. Amén. Excelente. Buen aporte. Gracias. Sí. Una lista de las razones por las cuales bautizamos a los bebés es la siguiente. Están incluidos tanto en el mandato como en la promesa del bautismo, como mencionamos antes. Nacen pecadores necesitados del perdón prometido en el bautismo. Pueden creer en Cristo por el poder del Espíritu Santo, quien obra la fe por medio del bautismo. El Espíritu Santo es omnipotente, todopoderoso y perfectamente capaz de dar fe tanto a un niño como a un adulto. Y tenemos ejemplos bíblicos de bautismos de familias enteras, como se mencionó anteriormente. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ramón. Sí, pastor, como estamos aprendiendo sobre este tema que es tan interesante, entonces, según el video, nos daba detalles de las diferentes creencias. Entonces, ¿cuál es el peligro eh, de no enseñar bien la sana doctrina? Porque todo tiene una consecuencia. Si se enseña la doctrina como no está en la palabra de Dios, entonces hay una consecuencia. Entonces, ¿cuál sería la consecuencia, pastor? Para esas personas que deliberadamente no enseñan bien la sana doctrina, o por ignorancia o por ganancia deshonesta, muchos enseñan la doctrina de manera incorrecta. ¿Cuál sería su consecuencia? Sí, una consecuencia es que limitamos la gracia de Dios. Por ejemplo, si no creemos en la Biblia sobre el bautismo de los infantes, no bautizamos a los infantes y esos infantes no reciben la gracia y el perdón de Dios que ofrece en el bautismo. Limitamos
quitamos las oportunidades de estar en la gracia de Dios. Así que son graves. Sí, en el chat dice, las personas deben aceptar bautizarse o debe bautizar como resultado de fe. Pues el bautismo es un medio de gracia, es un medio que el Espíritu Santo usa para crear la fe. Así que podemos bautizar a los bebés. Si es un adulto, no vamos a perseguirlo en la calle diciendo, voy a bautizarlo con un balde de agua. No, instruimos a los adultos primero y luego bautizamos. Bautizamos a los bebés y luego instruimos. Niña. Ajá. Entonces, entiendo cuando usted dice que, por ejemplo, cuando uno va regando la matica, lo que comentamos, creo que en la clase anterior, ¿verdad? Claro, si yo tengo en mi familia, por ejemplo, mis nietos van a la escuela dominical, estudian la palabra y ellos son bautizados, aparte de ya estar desde muy pequeños, porque nosotros creemos en eso. ¿En qué creemos? Porque dice que la palabra no sale vacía, ¿verdad? Y nosotros creemos que esa palabra va a ser el efecto que Dios quiere que haga, para la cual Él la ha enviado. Entonces, si ese niño se bautiza y sigue creyendo y sigue creciendo en esa fe, bueno, está, como se dice, ya el trabajo hecho, pues, desde pequeño. Pero si lo dejamos así, como se dice, adelante, pues, eso entiendo yo que sería una buena tarea, pues, de que ellos ya desde pequeños sean bautizados para que continúen en la fe, creciendo en la fe. Eso sería, porque no es hacerlo, por ejemplo, vinieron, se bautizaron, pero más nadie, no les enseñaron, están en el mundo, son salvos por ese bautismo, profe, no daría el resultado que se quiere. Es mi pregunta. Sí, bautizamos a los bebés y instruimos y regamos la planta. Sí, Ajá. Queremos reconocer que el bautismo es un gran, gran, gran regalo de Dios para nosotros. Perfecto. Muchas gracias. Gracias por hacer las preguntas. Vamos a continuar. ¿Qué hace Dios en el bautismo? Pues vamos a ver. La Iglesia Católica dice obra fe y da perdón por el pecado original, los cometidos antes del bautismo. La Iglesia Luterana, o sea, Acta de Cristo, decimos obra fe y da perdón, nueva vida y salvación. Una diferencia aquí es la Iglesia Católica Romana cree que solo es el pecado original y no todos los pecados. La Biblia no enseña eso, dice que es perdón para todos los pecados. Desafortunadamente, muchas iglesias protestantes dicen que Dios no hace nada, es nuestro acto de obediencia que simboliza lo que recibimos al creer en Jesús. ¿A quiénes debemos bautizar? La Iglesia Católica dice a todos, no importando su edad. La Iglesia Católica también bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bautiza con agua. Así que el bautismo en la Iglesia Católica es válido. Así que si usted es bautizado de chiquito, de niño, en la Iglesia Católica es un bautismo válido. La Iglesia Luterana igual a todos, no importando su edad. Y muchas iglesias protestantes solo a creyentes en Cristo que han llegado a cierta edad. Ramón dice en el chat, enseñando la palabra a un hombre que está enfermo, no puede salir de la casa, pero él quiere ser bautizado.
¿Qué puede ser? Pues toma un poco de agua y bautícelo. Te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con 3 gotitas o una gotita. Está bien, pero un poco de agua. Puede bautizar a ese hombre. No tiene que ser por inmersión. Ujú. Bien, hemos llegado al fin de la lección y para repasar los objetivos eran, y hagan sus preguntas si quieren una aclaración aquí, examinar la evidencia bíblica que el bautismo es algo que Dios hace para con nosotros, o sea, un regalo de Dios. Comparar lo que las iglesias dicen sobre el bautismo y hacer una lista de los puntos bíblicos para bautizar a los bebés. ¿Quién puede bautizar? A cualquier persona. A cualquier persona puede bautizar. Usualmente si somos parte de un grupo, una congregación, es un líder, un pastor de la congregación, pero si ustedes tienen la oportunidad en emergencia a bautizar a una persona, bautícelo. Aplica agua y diga, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, vamos a cerrar con una oración. Oremos. Dios Padre Celestial, tenemos gracias por el regalo del bautismo. Obraste la fe en nuestro corazón y te damos gracias por eso. Ayúdanos a regar la plantita de la fe y ayúdanos a usar el bautismo en nuestro ministerio para que sea bendición a todas las personas alrededor de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Pastor, cuando cierre, ¿me puede un minuto para hacerle una pregunta? Sí, adelante. Sí, pues aquí mismo, en línea. Sí, adelante, Ramón. Bien, usted sabe que ya usted me dijo que yo puedo hacerlo, la pregunta que hice en el chat, pero usted sabe que las congregaciones de donde uno nos formamos nos enseñaron que uno tiene que estar ordenado para bautizar, es decir, ordenado por un concilio debidamente. Yo le estoy enseñando la palabra a ese señor. Usted me dice que puedo tener la autoridad de bautizarlo igualmente, sea ordenado por un concilio o no. Pues Dios quiere que las cosas sean con orden en la iglesia, pero no, cada creyente puede bautizar. Ah, ok, Sí, sí. sí. Sí, usted sabe que las iglesias donde nos formamos en América Latina solamente dice que el pastor solamente puede bautizar. Entonces yo quería estar claro con ese punto. Pues usualmente en un grupo los líderes bautizan, así que usualmente hay un orden, pero cada creyente puede bautizar. Ah, perfecto. Muchas gracias, pastor. Gracias. Bien. Bendiciones en su noche. Bendiciones, pastor. Dios lo bendiga. Muchas gracias, pastor. Dios le bendiga. Dios bendiga, buenas noches a todos. Buenas noches. De manera, gracias.